Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestros famosos favoritos. Hoy agárrense fuerte porque la historia que les traigo está cargada de emoción, drama y un poquito, solo un poquito, de lágrimas. Sí, así como lo leen, lágrimas que nos harán cuestionar todo lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas de la televisión turca. Estamos hablando por supuesto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, esos dos tortolitos que nos conquistaron en Çankırı, ¿recuerdan? Pues bien, prepárense para un viaje lleno de revelaciones, porque hoy vamos a adentrarnos en un momento que, según los rumores, dejó a Hande con el corazón hecho pedazos y con una confesión que, bueno, digamos que no esperaba hacer. Antes de que empecemos con toda esta bomba de información, no olviden darle ese botón de suscripción que tanto amamos, activen la campanita para que no se pierdan ningún chismecito jugoso y por supuesto, déjenme ese like que me alimenta el alma. Y si aman los dramas tanto como yo, dejen su comentario, porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia. Y es que, como saben, la relación entre Hande y Kerem fue un torbellino de emociones desde el primer momento. La química que desprendían en la pantalla traspasó el televisor y llegó directamente a nuestros corazones. Todos, absolutamente todos, éramos testigos de cómo esos personajes de ficción, Eda y Serkan, se convertían en algo más que simples compañeros de trabajo. La realidad y la ficción se fusionaron, creando una pareja que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. La forma en que se miraban, las sonrisas que compartían, las bromas que se gastaban en las entrevistas, todo parecía indicar que lo que sentían iba más allá de una simple amistad o una buena relación laboral. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su amor, con fotos y vídeos que acumulaban millones de likes y comentarios llenos de corazones y buenos deseos. Los fans, que se autodenominaron Anker, vivían en una constante nube de felicidad, celebrando cada pequeño gesto de cariño y cada muestra de afecto que Hande y Kerem compartían con el mundo. Se organizaban maratones para ver la serie, creaban fanpages dedicadas a la pareja y no dudaban en expresar su admiración y su cariño hacia ellos. Era como si el mundo entero estuviera viendo una telenovela romántica en tiempo real y todos quisiéramos ser parte de esa historia de amor. Incluso fuera de las pantallas, sus encuentros parecían salidos de un guión de película: paseos por Estambul, cenas románticas en restaurantes con vistas al Bósforo, escapadas a la playa y hasta viajes a otros países, todo era documentado al detalle y compartido con sus seguidores. Parecía que nada podía detener su amor, que eran una pareja destinada a estar junta para siempre. Pero como en todo cuento también hay capítulos oscuros, y hoy vamos a hablar de uno de ellos que aparentemente marcó un antes y un después en su relación. A ver, retrocedamos un poco en el tiempo, a esa época donde todo era miel sobre hojuelas, las fotos en redes sociales nos derretían de ternura, las miradas cómplices hablaban por sí solas y las entrevistas eran un derroche de amor y admiración mutua. Era la época dorada de Hande y Kerem, una etapa que muchos de nosotros creímos que duraría para siempre. Era un periodo donde cada aparición pública se convertía en un evento, donde cada declaración de amor era celebrada como un triunfo y donde cada instante juntos era analizado con lupa por sus millones de fans. Los rumores en ese momento eran prácticamente inexistentes, y lo que se comentaba era pura admiración y envidia sana por la relación que habían construido. Incluso se llegó a especular sobre una posible boda, un paso que, según muchos, sería el siguiente lógico en su historia de amor. Los medios de comunicación se frotaban las manos ante la posibilidad de documentar el gran evento, y los fans ya soñaban con el día en que verían a sus ídolos darse el sí, quiero frente al altar. La atmósfera que rodeaba a Hande y Kerem era mágica, un cuento de hadas que parecía estar viviendo sus mejores momentos. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, ese que todos anhelamos y que pocos tenemos la suerte de vivir. Pero el destino, esa cosa caprichosa, tenía otros planes. Los rumores, como esos fantasmas que siempre acechan a las parejas famosas, empezaron a circular. Unos decían que la llama se estaba apagando, otros que la presión mediática era insoportable y, por supuesto, no faltaban los que aseguraban que había un tercero en discordia. Al principio estos rumores fueron ignorados o desmentidos por la pareja, quienes seguían mostrando una imagen de felicidad y armonía. Pero poco a poco las noticias se volvieron más insistentes y comenzaron a surgir detalles que sembraron la duda en el corazón de los fans. Se decía que habían empezado a tener discusiones frecuentes, que ya no se mostraban tan cariñosos en público y que habían dejado de compartir momentos juntos en sus redes sociales.
Las fotos y vídeos que antes eran frecuentes, ahora eran escasos, y las sonrisas que antes eran genuinas, ahora parecían forzadas. La chispa que había encendido su amor parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar una nube de incertidumbre y especulación. Los fans que antes celebraban cada muestra de cariño, ahora se preguntaban qué había pasado con esa pareja que tanto admiraban. La magia que los había envuelto durante tanto tiempo parecía haberse esfumado, dejando en su lugar una sensación de tristeza y desilusión. Y es que, como suele suceder en estos casos, cuando el amor se pone a prueba, la realidad suele ser mucho más complicada y dolorosa de lo que imaginamos. Pero la realidad, mis queridos chismosos, era mucho más compleja, mucho más dolorosa, y como les dije al principio, involucraba lágrimas, muchas lágrimas. Y es que, según fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantenerse en el anonimato, hubo un episodio que marcó un punto de inflexión en su relación. Un episodio que involucraba a la persona más importante en la vida de Ande, su madre. Sí, la figura materna, esa roca que todos tenemos, fue clave en esta historia. Y no fue un simple desacuerdo o un malentendido. Fue algo mucho más profundo, mucho más íntimo y sobre todo, mucho más devastador. Imagínense la escena, Ande aparentemente destrozada, con los ojos rojos y la voz entrecortada, mirando fijamente a Kerem y soltando una frase que nos dejó a todos sin aliento: imposible que tu madre sepa esto. Esta frase, tan simple pero tan cargada de significado, se convirtió en el detonante de una crisis que pondría a prueba el amor y la confianza que Ande y Kerem habían construido. Las fuentes cercanas a la pareja revelaron que la situación había escalado rápidamente, pasando de una simple conversación a un enfrentamiento cargado de emociones y reproches. La tensión era palpable y el ambiente se había vuelto irrespirable. Nadie sabía exactamente qué había provocado esa reacción tan intensa por parte de Ande, pero era evidente que algo muy grave había sucedido. La frase «imposible que tu madre sepa esto» resonaba en el aire, como un grito desesperado de una mujer que se sentía vulnerable y acorralada. La imagen de la pareja perfecta se había hecho añicos, dejando en su lugar un panorama lleno de dudas e interrogantes. Y aquí, mis corazones, es donde empieza el verdadero drama. ¿Qué era ese secreto tan grande, tan impactante, que Ande no quería que la madre de Kerem supiera? ¿Qué podría haber sido tan grave como para generar una reacción tan visceral y dolorosa? Las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Algunos decían que se trataba de una infidelidad, otros que tenía que ver con problemas familiares, e incluso hubo quienes teorizaron sobre un secreto del pasado. Las teorías conspirativas inundaron las redes sociales y los foros de fans, cada uno intentando dar una explicación lógica a la situación. Se habló de posibles romances ocultos, de conflictos con otros actores, de problemas económicos y hasta de secretos familiares que habían permanecido ocultos durante años. Cada nuevo rumor alimentaba aún más la incertidumbre y la confusión, y la verdad parecía cada vez más esquiva. Los fans que antes se mostraban unidos y solidarios con la pareja, ahora se dividieron en bandos, algunos defendiendo a Ande y otros a Kerem, lo que generó aún más tensión y confrontación. La situación se había vuelto insostenible y la pareja, que antes era un ejemplo de amor y felicidad, ahora se encontraba en medio de una tormenta mediática que amenazaba con destruirlos por completo. Pero ninguna de esas teorías llegó a acercarse a la verdad. La verdad, mis amigos, es mucho más delicada, mucho más personal y sobre todo, mucho más triste. Y es que al parecer, este secreto tenía que ver con una decisión personal de Ande, una decisión que había tomado en un momento de mucha vulnerabilidad y que por alguna razón, no quería que se hiciera pública, mucho menos a los ojos de la madre de Kerem. Las fuentes cercanas a Ande revelaron que la decisión en cuestión tenía que ver con su salud y que por temor a ser juzgada y a generar preocupación en su círculo cercano, había optado por mantenerlo en secreto. Se trataba de algo muy íntimo y delicado, algo que la había afectado profundamente y que por lo mismo, no quería compartir con nadie, mucho menos con la madre de Kerem, a quien consideraba parte de su familia. La idea de que su secreto pudiera salir a la luz y ser conocido por la madre de Kerem la aterraba, y por eso había reaccionado de forma tan visceral. La frase «imposible que tu madre sepa esto» no era una amenaza, sino una súplica, una expresión de su vulnerabilidad y su miedo. Imaginen la presión, el miedo a ser juzgada, la vergüenza de que su intimidad fuera expuesta ante alguien que consideraba, en cierta forma, parte de su familia. La idea de que su secreto pudiera ser malinterpretado o que pudiera generar un cambio en la forma en que la veían era aterradora.
Ande, que siempre se había mostrado como una mujer fuerte y segura de sí misma, se sentía vulnerable y desprotegida. La presión mediática, la constante exposición a las cámaras y las expectativas del público hacían que la situación fuera aún más difícil de manejar. Se sentía atrapada en una telaraña de secretos y mentiras, y no sabía cómo salir de ella. El peso de su secreto se había vuelto insoportable, y la posibilidad de que fuera descubierto la atormentaba día y noche. Era como si una espada estuviera pendiendo sobre su cabeza, lista para caer en cualquier momento y revelarlo todo. La idea de decepcionar a la madre de Kerem, a quien apreciaba y respetaba, era una de las cosas que más la angustiaban. Y es que, aunque no lo crean, la relación entre Ande y la madre de Kerem siempre fue muy especial, llena de cariño y respeto mutuo. Se dice que la madre de Kerem, una mujer con gran calidez y carisma, había acogido a Ande como a una hija desde el primer momento. Habían compartido momentos especiales juntas, cenas familiares, viajes y hasta confidencias personales. Ande había encontrado en la madre de Kerem una confidente y una amiga, alguien en quien confiar y a quien admirar. Por eso, la idea de que su secreto pudiera dañar esa relación era lo que más la atormentaba. No quería decepcionar a una mujer que la había recibido con los brazos abiertos y que le había brindado su cariño y apoyo incondicional. La imagen de la madre de Kerem pasando de la admiración al rechazo era algo que Ande no podía soportar. Por eso, la frase «imposible que tu madre sepa esto» era más una súplica que una declaración de guerra. Era una forma de proteger a ambas, de mantener a salvo una relación que significaba mucho para ella. Por eso esta situación era aún más difícil para Ande, que se sentía atrapada entre el amor que sentía por Kerem y el temor a decepcionar a su madre y a la madre de él. Se encontraba en una encrucijada, dividida entre el deseo de compartir su secreto con Kerem y el miedo de que éste se lo contara a su madre. Sabía que el silencio estaba dañando su relación, pero también sabía que la verdad podría tener consecuencias aún más dolorosas. Era un dilema que la atormentaba día y noche, y que la mantenía en un estado constante de ansiedad y preocupación. La presión de tener que ocultar su secreto la estaba consumiendo, y la situación se había vuelto insostenible. Se sentía como si estuviera viviendo una doble vida, una en la que mostraba una imagen de felicidad y normalidad, y otra en la que se consumía por dentro. La necesidad de sincerarse y liberarse de esa carga se volvía cada vez más urgente, pero el miedo a las consecuencias la mantenía paralizada. Y según cuentan los allegados, la frase «imposible que tu madre sepa esto» no fue una acusación, sino un grito desesperado, una súplica para mantener a salvo un secreto que sentía que la destrozaría. No se trataba de un reproche, sino de una confesión de su propia vulnerabilidad, de su propio miedo. Ande no estaba intentando culpar a Kerem, sino que le estaba mostrando su lado más vulnerable, ese que normalmente mantenía oculto al mundo. Estaba pidiendo comprensión y apoyo, pero al mismo tiempo, estaba dejando claro que su secreto era algo que debía mantenerse a salvo. Era una confesión de su propia lucha interna, de su propia necesidad de protegerse. Y es que, mis queridos chismosos, todos tenemos secretos, todos tenemos miedos, pero cuando esos secretos y esos miedos se mezclan con el amor, la situación se vuelve aún más complicada. La carga de los secretos puede ser muy pesada, y puede llegar a corromper incluso las relaciones más sólidas. El miedo a ser juzgado, la vergüenza y la necesidad de proteger nuestra intimidad pueden llevarnos a actuar de formas que ni siquiera imaginamos. La historia de Ande y Kerem nos muestra cómo la falta de honestidad y la incapacidad de compartir nuestros miedos pueden destruir incluso el amor más puro. Y así fue como este episodio marcó un punto de inflexión en la relación de Ande y Kerem. La confianza, que hasta ese momento parecía indestructible, comenzó a resquebrajarse. La incertidumbre y la desconfianza se apoderaron de sus corazones, creando una distancia que parecía insalvable. Las miradas cómplices y las sonrisas se convirtieron en silencios incómodos y gestos forzados. El brillo en sus ojos se apagó, dejando al descubierto la tristeza y la decepción. La conexión que antes era evidente se había perdido, dando paso a un clima de tensión y malestar. Cada encuentro se convertía en una tortura, cada conversación en un campo minado, y cada gesto en una fuente de sospecha. La magia que había unido sus corazones parecía haberse desvanecido, dejando en su lugar un vacío que era cada vez más difícil de llenar. La confianza que habían construido durante tanto tiempo se había hecho añicos, y la reconstrucción parecía una tarea imposible. Se encontraban en un punto de no retorno, donde las heridas eran demasiado profundas y el dolor demasiado intenso.
La relación, que antes era una fuente de alegría y felicidad, ahora se había convertido en una carga pesada que ambos luchaban por sobrellevar. Y es que aunque intentaron mantener las apariencias, la verdad era que la herida era demasiado profunda y el secreto demasiado doloroso. La fachada que intentaban mostrar al público no lograba ocultar la realidad de su situación. Sus sonrisas eran forzadas, sus gestos carentes de espontaneidad y sus miradas esquivas. Los fans, que siempre habían sido muy perceptivos, comenzaron a notar los cambios en su comportamiento y a cuestionar la veracidad de su relación. Los rumores volvieron a sonar con fuerza, y la incertidumbre se apoderó de todos. Era como si estuvieran viviendo una pesadilla de la que no podían despertar. La falta de comunicación y la desconfianza se habían convertido en los principales enemigos de su relación, y cada día que pasaba la situación se volvía más insostenible. La necesidad de sincerarse y de dejar atrás el secreto se hacía cada vez más urgente, pero el miedo a las consecuencias y a la pérdida del amor que sentían los mantenía atrapados en un ciclo de silencio y sufrimiento. La magia se había desvanecido, dejando paso a una realidad que ninguno de los dos esperaba. El cuento de hadas que habían construido juntos se había convertido en una pesadilla, y ambos luchaban por encontrar una salida. La desilusión era palpable y la tristeza se había instalado en sus corazones. Habían pasado de ser una pareja admirada por todos a ser un ejemplo de lo que sucede cuando la falta de honestidad y la desconfianza se interponen en el camino del amor. La situación se había vuelto insostenible, y la idea de que su relación podría llegar a su fin se había convertido en una realidad latente. La pareja que una vez había hecho soñar a millones de personas se encontraba en medio de una crisis que parecía no tener solución. Y por supuesto, esta situación no pasó desapercibida para los medios de comunicación. Las revistas, los programas de chismes y las redes sociales se inundaron de especulaciones y rumores, alimentando aún más la incertidumbre y la confusión. Cada foto, cada gesto, cada palabra era analizada hasta la saciedad, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la crisis que la pareja estaba atravesando. Los paparazzis los seguían a todas partes, intentando capturar imágenes que revelaran la verdad de su situación. Las entrevistas se volvieron tensas y esquivas, y las preguntas sobre su relación eran evadidas con evasivas y silencios incómodos. Los medios de comunicación se habían convertido en un campo de batalla, y Hande y Kerem se encontraban en el ojo del huracán. La presión era insoportable y la privacidad se había vuelto un lujo que ya no podían permitirse. Los fans, por su parte, no se quedaron atrás y comenzaron a investigar cada detalle de sus vidas, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar o desmentir los rumores. Se crearon grupos de debate, foros de discusión y hasta investigaciones de detectives de Internet, todos obsesionados con descifrar el misterio que rodeaba la relación de Hande y Kerem. La situación había alcanzado niveles inimaginables, y la pareja se sentía más expuesta y vulnerable que nunca. Y mientras tanto, Hande y Kerem, encerrados en su propio laberinto de emociones, intentaban encontrar una salida, una forma de sanar las heridas y de recuperar el amor que los había unido. La soledad era su compañera de viaje y la incertidumbre se había convertido en su peor enemiga. Se sentían atrapados en un círculo vicioso de silencio y desconfianza, sin saber cómo romperlo. La comunicación se había vuelto inexistente y la distancia entre ellos parecía cada vez mayor. Cada día que pasaba era una lucha por no perder la esperanza, por no dejar que el amor que sentían se desvaneciera por completo. Se aferraban a los recuerdos de los buenos momentos, intentando encontrar en ellos la fuerza para seguir adelante. Pero la realidad era que las heridas eran demasiado profundas y el secreto demasiado doloroso. La posibilidad de recuperar la confianza y la conexión que habían perdido parecía cada vez más remota. Pero como en la vida real, las cosas no siempre son tan fáciles. Los secretos, como las malas hierbas, crecen y se extienden, envenenando todo a su paso. Y este secreto en particular parecía ser especialmente tóxico. El veneno de la desconfianza había llegado a todos los rincones de su relación, contaminando todo lo que antes había sido puro y bello. Las dudas se habían instalado en sus corazones, y la incertidumbre se había convertido en una sombra constante que los perseguía a todas partes. La necesidad de sincerarse se había convertido en una lucha constante, pero el miedo a las consecuencias los mantenía paralizados. Cada intento de comunicación terminaba en reproches y acusaciones, y la situación se volvía cada vez más insostenible. El secreto, que al principio era una carga para Hande, se había convertido en un obstáculo insalvable para ambos. La relación, que una vez había sido una fuente de felicidad y alegría,
se había transformado en un campo de batalla donde cada palabra y cada gesto eran analizados con lupa. La tensión entre Andy y Kerem era palpable, incluso para aquellos que los veían a través de la pantalla. Las discusiones, que antes eran esporádicas y constructivas, se convirtieron en peleas constantes y destructivas. Los reproches, que antes eran velados y sutiles, se transformaron en acusaciones directas y dolorosas. Cada encuentro se convertía en una tortura, cada conversación en un campo minado, y cada gesto en una fuente de sospecha. La comunicación se había vuelto una guerra, y cada palabra era utilizada como un arma para atacar al otro. La situación había llegado a un punto de no retorno, y la posibilidad de salvar la relación parecía cada vez más remota. La magia que una vez los había unido se había convertido en veneno, y el amor que antes sentían se había transformado en resentimiento. La pareja que una vez había sido un ejemplo de armonía y felicidad se encontraba ahora en medio de una tormenta emocional que amenazaba con destruirlos por completo. Y en medio de todo este caos, la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿podrán Andy y Kerem superar esta crisis? ¿Podrán recuperar la magia de su amor? ¿Podrán dejar atrás el secreto que los atormenta? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es incierta. El camino hacia la reconciliación se había vuelto un laberinto lleno de obstáculos y desafíos. La confianza, que había sido la base de su relación, se había hecho añicos, y la reconstrucción parecía una tarea titánica. El secreto, que al principio era una carga para Andy, se había convertido en un muro infranqueable para ambos. La posibilidad de volver a confiar el uno en el otro parecía cada vez más lejana, y la esperanza de recuperar el amor que sentían se iba desvaneciendo con cada día que pasaba. Y es que el camino hacia la reconciliación no es fácil, especialmente cuando los secretos se interponen en el camino. Requiere valentía, honestidad, perdón y, sobre todo, mucho amor. Y aunque no podemos predecir el futuro, lo que sí podemos hacer es analizar el pasado y aprender de él. Y esta historia, la historia de Andy y Kerem, nos enseña que el amor, aunque poderoso, no es invencible. Que los secretos, por más pequeños que sean, pueden causar estragos. Y que al final del día, la honestidad y la comunicación son las únicas herramientas que pueden ayudarnos a superar cualquier obstáculo. El amor, aunque puede ser un sentimiento maravilloso, no es suficiente para mantener una relación. Se necesita confianza, respeto y una comunicación abierta y sincera para superar los desafíos que la vida nos presenta. La historia de Andy y Kerem nos muestra cómo la falta de alguno de estos elementos puede llevar a la destrucción de una relación. Y es que, mis queridos chismosos, la vida es como un guión, lleno de giros inesperados, de momentos de alegría y de momentos de dolor, de amores y desamores. Y la historia de Andy y Kerem es un claro ejemplo de ello. Una historia que nos recuerda que los famosos, a pesar de su fama y su glamour, también son personas de carne y hueso, que también sufren, que también lloran, que también cometen errores. Y que al final del día, todos buscamos lo mismo, amor, felicidad y comprensión. La fama, el dinero y el éxito no son garantía de felicidad. Los famosos, al igual que todos, tienen que luchar por sus relaciones, por sus sueños y por su bienestar emocional. La historia de Andy y Kerem nos muestra que el amor, aunque puede ser un cuento de hadas, también puede ser una pesadilla si no se alimenta con honestidad y confianza. Y aunque esta historia ha sido un torbellino de emociones, también nos ha dejado una importante lección, la importancia de la honestidad en las relaciones, la necesidad de comunicar nuestros miedos y nuestros secretos, y la urgencia de perdonar y de seguir adelante. El silencio y la desconfianza son venenos que pueden destruir cualquier relación, mientras que la honestidad y la comunicación son los pilares que la sostienen. Aprender a perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, es fundamental para seguir adelante y superar los obstáculos. La historia de Andy y Kerem nos recuerda que el amor es un viaje, no un destino, y que los desafíos y las dificultades son parte del camino. Lo importante es aprender de los errores, fortalecer las relaciones y nunca dejar de luchar por aquello que amamos. Y es que el amor, mis amigos, es un viaje, no un destino. Y como en todo viaje hay momentos buenos y momentos malos, momentos de calma y momentos de tormenta. Pero lo importante al final del día es no rendirse, es luchar por aquello que amamos y es seguir adelante sin importar los obstáculos. El amor no es un cuento de hadas perfecto, sino una aventura llena de altibajos y desafíos. La clave está en mantener la comunicación abierta, en confiar en la persona que amamos y en nunca dejar de luchar por la relación.
La historia de Hande y Kerem nos enseña que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también puede ser frágil y vulnerable. Por eso es importante cuidarlo y protegerlo de los enemigos que lo acechan, la desconfianza, el silencio y los secretos. Y ahora, mis queridos chismosos, después de esta montaña rusa de emociones, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta historia les haya resultado tan intrigante y apasionante como a mí. Espero que hayan disfrutado de cada detalle, de cada rumor y de cada revelación. Y espero sobre todo que hayan aprendido algo nuevo sobre el amor, la honestidad y el poder de los secretos. En resumen, hemos explorado un momento crucial en la relación de Hande y Kerem, un momento marcado por la frase «imposible que tu madre sepa esto», una frase que desencadenó una serie de acontecimientos que pusieron a prueba su amor y su confianza. Hemos visto cómo los secretos pueden erosionar incluso las relaciones más fuertes y cómo la honestidad y la comunicación son fundamentales para superar cualquier obstáculo. Hemos aprendido una vez más que la vida, como el amor, es un viaje lleno de altibajos y que lo importante es seguir adelante sin importar los desafíos. Así que, mis corazones, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chisme y el espectáculo. Gracias por su tiempo, por su cariño y por su incondicional apoyo. Su energía y su pasión son mi mayor motivación para seguir buscando las historias más jugosas y los secretos más impactantes del mundo del espectáculo. Espero que sigan acompañándome en cada uno de mis vídeos, y que juntos sigamos descubriendo la verdad detrás de las apariencias. Su apoyo es fundamental para mí, y cada uno de sus comentarios es un regalo que valoro enormemente. Antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar su opinión, sus preguntas, sus teorías y sus reflexiones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes, así que los espero con ansias en la sección de comentarios. Y por supuesto, no olviden que el amor es un tema que siempre dará que hablar, así que si tienen alguna otra pareja que les gustaría que analizáramos, no duden en sugerirlo. Sus ideas y sus sugerencias son muy valiosas para mí, y me ayudan a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Así que no se queden callados y compartan sus pensamientos conmigo. Estoy ansiosa por leerlos y por seguir descubriendo juntos los misterios del mundo del espectáculo. Y ahora sí, mis queridos chismosos, es hora de despedirme, pero no sin antes pedirles un último favor: denle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos amantes del chisme y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es mi mayor motivación para seguir trayéndoles las mejores historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero mucho, gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.